para que Irak y sus vecinos puedan descansar. Muy bien, siempre van a haber pues reacciones diversas y de todo tipo, ¿no? Cuando hay un anuncio como el que ha hecho el presidente Barack Obama, y sobre todo la ampliación de la intervención a Siria y la reacción de Damasco, ¿no? Que hace unas semanas decían que estaban de acuerdo con una colaboración, ahora una intervención sin el permiso dado por el régimen de Bashar al-Assad puede ser considerada una intervención. Entonces uno puede entender allá al-Assad, entonces quiere o no quiere luchar contra el Estado Islámico, prefiere hacerlo solo. No, la pregunta es esa, si prefiere, digamos, dijo que le parecía adecuada la estrategia siempre y cuando Estados Unidos primero consultara o buscara la anuencia del gobierno y segundo atacara solo el Estado Islámico, no se dedicara además a armar a sus otros opositores. Eso no le ha gustado. Esa parte obviamente no le agrada porque pensaba que iba a poder avanzar sobre el territorio que iban a dejar libre las huestes del Estado Islámico una vez que fueran debilitadas. Pero, digamos, el tema aquí es sencillamente de que bajo el derecho internacional tú tienes, solo puedes usar la fuerza bajo tres circunstancias. Una es, en este caso, con la autorización explícita del Estado involucrado contra un grupo irregular armado que ha asesinado ciudadanos americanos. Segundo, en caso de un ataque armado en tu contra, cosa que no ha ocurrido, al menos no por parte del Estado sirio, sí por parte del llamado Estado Islámico, pero ese no es un Estado reconocido por nadie como tal. Y tercero, cuando lo apruebe el Consejo de Seguridad de la ONU. No se da ninguna de las tres circunstancias, al menos no hasta ahora. El cálculo estadounidense es que de cualquier modo, en tanto los ataques norteamericanos no sean contra sus tropas, sino contra las huestes del Estado Islámico, va a ayudar a sacarle las castañas del fuego y no va a hacer nada al respecto. Pero la legalidad de esta acción es discutible. Bueno, al final Rusia no ayuda, igual en el tema Siria no colabora y va a continuar la guerra civil y al parecer, yo no sé, a mi pobre gente que nadie quiere ayudar realmente a poner fin a esta guerra. Y lo que está sucediendo, por ejemplo, con esa estrategia de Barack Obama, al parecer empezaría en Irak y luego se podría extender a Siria hasta lograr la anuencia de Bashar al-Assad o tratar de buscar una solución. Podría ser simultáneamente, ¿no? Todo parece indicar que no van a buscar la anuencia del gobierno sirio. Las acciones podrían ser simultáneamente en Siria y en Irak. En cuanto a Siria, hay literatura académica que sugiere que cuando hay intervención internacional, cuando hay intervención de varias partes, no una sola, en una guerra civil con fines que no tienen que ver con los de los contendientes, sino fines regionales de cada uno de aquellos que apoya a uno de los bandos, estas guerras se vuelven más sangrientas, más prolongadas, más difíciles de ponerle fin, y ahí todos son culpables: Estados Unidos, Rusia, Turquía, Arabia Saudita, Qatar, todos intervienen en favor de un actor, Irán, todos intervienen en favor de un actor distinto, pero todos están teniendo injerencia en un conflicto armado interno, atizando el fuego. Al menos Rusia puede alegar que está apoyando al gobierno internacionalmente reconocido del país, no un grupo irregular armado. Pero claro, Estados Unidos puede alegar que ese gobierno internacionalmente reconocido es un violador sistemático de los derechos humanos de su propia población. Lo curioso en este caso es que ambos tendrían razón al hacer esos alegatos. ¿Por qué el Reino Unido no interviene en las operaciones aéreas? ¿Por qué dejan solo a Estados Unidos en ese tema? Bueno, no se requiere una gran fuerza aquí, ¿no? Estamos hablando de ataques puntuales y en todo caso Estados Unidos ya ha tomado la iniciativa. Aún antes de que se conformara la coalición, Estados Unidos ya había realizado más de 150 ataques. Entonces no parece ser necesario porque no se va a tratar de una gran, de una gran flota de aviones la que intervenga en estas operaciones, sino unas cuantas unidades para operaciones puntuales en determinados lugares. Sería, no sé si se trata de la primera, entonces se puede llamar guerra, con la utilización de drones, que se va a realizar este año en esta oportunidad, porque la idea es no llevar soldados norteamericanos, ni británicos, ni otros países, porque pueden ser capturados por miembros del Estado Islámico. Ha habido muchas críticas también, y eso podemos agregar al comentario, al interior de los Estados Unidos. Los políticos no ayudan, los republicanos están criticando muchísimo
a Barack Obama, que se ha hecho, que esté muy tibio, yo no sé qué quieren, que sea un ataque masivo. Pero la paradoja es que cuando Obama dijo que no necesitaba la aprobación del Congreso para actuar militarmente en este escenario, los republicanos no protestaron, porque eso lo pone en el mejor de los mundos. Si tú votas a favor del uso de la fuerza, tú eres corresponsable del resultado. Entonces, al no votar, los republicanos están, repito, en el mejor de los mundos, porque si todo sale mal es culpa de Obama. Pero si sale bien van a decir que ellos siempre estuvieron de acuerdo con atacar y que Obama se demoró demasiado en hacerlo, ¿no? Entonces esto los pone en una posición muy cómoda. En ese sentido no les ha molestado que Obama sea quien asuma la responsabilidad de tomar la decisión. Claro, pero por ejemplo tiene esos 60 días que puede actuar el gobierno sin necesidad de la aprobación del Congreso, pero pasado los 60 días debe buscarla. Hay quienes discrepan de esta interpretación que acabo de dar, dicen que se puede pedir extensión, se puede comunicar al Congreso que se va a seguir actuando y que eso amplía por 60 días más el periodo en cuestión, pero efectivamente todo parece indicar que Obama en la legislación interna de Estados Unidos está del lado correcto. La pregunta que me sigue quedando es si esto es legal bajo el derecho internacional. En el caso de Irak no hay ningún problema porque el gobierno internacionalmente reconocido es el que autoriza las acciones de Estados Unidos, pero en el caso de Siria, de no haber una autorización explícita, la base legal de cualquier operación militar sería discutible. Vamos a ir a un mapa de la zona de Irak y Siria para ver más o menos cuál va a ser el lugar donde se podrían realizar los ataques aéreos. En el norte derecho está Arbil, ¿no? Es Arbil, la zona es del Kurdistán iraquí. Sí, pero... ¿Ahí sería? No, esa zona está bajo control kurdo. Serían las zonas marrón, en tono marrón, sobre todo marrón oscuro. En el caso de Siria va a tener que ser muy cerca de Der Sahur, que está, digamos, al centro del país, y sobre todo Raqqa. Raqqa es importante porque, dado que este grupo se llama a sí mismo Estado Islámico, el lugar donde más claramente ha operado como un Estado es en la provincia en la ciudad de Raqqa, en la provincia del mismo nombre, si mal no recuerdo. A ver si puedes tú de repente ponerte de pie y poder mostrar por la ubicación, ¿no? Por ejemplo, ya estamos hablando de Raqqa. Sí. Esta es una ciudad, es la única ciudad importante de Siria que controla el Estado Islámico y la controla y gobierna desde hace más de un año. En el caso de Irak controla la segunda o tercera ciudad, Mosul. El tema es que los ataques van a ser muy probablemente en zonas abiertas, ¿no? En zonas donde, haya unidades del Estado Islámico movilizándose por el desierto. El problema va a venir cuando haya que desalojar al Estado Islámico en las grandes ciudades. Ahí la fuerza aérea no va a ser tan útil porque, claro, si se ataca con fuerza aérea va a crearse una gran cantidad de bajas civiles, pero sobre todo ahí los milicianos pueden esconderse fácilmente y va a ser mucho más difícil detectar su presencia. Ahí quienes van a tener que desalojarlos son las tropas, la infantería, las tropas en tierra, sea de otros grupos insurgentes, es lo que espera el gobierno de Estados Unidos en el caso de Siria, sea de los peshmerga kurdos o las tropas del ejército regular iraquí, en el caso de ese país. Pero están en condiciones de enfrentar de manera terrestre las fuerzas kurdas contra el Estado Islámico, porque estamos hablando de personas que son capaces de cualquier cosa, ¿no? El Estado Islámico contra el ejército kurdo, yo no sé, esa va a ser la parte más difícil. La parte que se está haciendo ahora es la más fácil. Estados Unidos ha atacado convoys militares del Estado Islámico cuando estos avanzaban en terreno abierto contra objetivos tanto del gobierno iraquí como de la zona autónoma kurda. Ahí es fácil identificarlos, destruirlos y además hacerlo sin causar bajas civiles. Pero cuando tienes que combatir en ciudades, los aviones no van a ser tan útiles, de hecho van a ser muy poco útiles, y ahí va a haber que pelear cuerpo a cuerpo para desalojar al Estado Islámico. La buena nueva probablemente sea que sectores de la población tal vez brinden información de lo que se debe llamar inteligencia humana, ¿no? Claro, en contra del Estado Islámico, pero eso está por verse, porque probablemente también hay sectores de la población, por lo menos árabe sunita, en el caso de Irak, que apoyen al Estado Islámico. Claro, y además podrían utilizar a las personas como escudos humanos, o sea realmente podemos ser testigos en los próximos meses de
episodios muy sangrientos y muy crueles también del Estado Islámico, que va a empezar, pues yo me imagino, con esas prácticas tan terribles, ¿no? Y yo me he preguntado ayer cuál va a ser el destino de los rehenes. Yo creo que no va a ser el mejor de los rehenes occidentales luego del anuncio de Obama. Bueno, yo creo que es un riesgo calculado el de Obama, pero ahora que mencionan los rehenes, todo esto no estaría ocurriendo de no haber mediado el asesinato, digamos, mediático, porque fue concebido como... Por algo eran estadounidenses, si hubiera sido de otro país... Y sí, no, además con el propósito de causar el mayor impacto en la sociedad americana, y lo consiguieron. Cuando uno ve encuestas, hace un año, cuando Barack Obama hablaba de atacar Siria, alrededor de un 20% estaba de acuerdo con eso. Ahora cuando habla de atacar Siria e Irak, casi 3/4 partes de los ciudadanos estadounidenses están de acuerdo. Y eso no hubiera ocurrido de no mediar el asesinato ante cámaras de estos dos ciudadanos americanos. Según una encuesta, esa es la noticia más seguida por los norteamericanos en los últimos 5 años. Muy bien. Y les contamos que decenas de soldados de Naciones Unidas retenidos en los altos del Golán fueron liberados. El Frente al-Nusra, vinculado a la red terrorista Al-Qaeda, liberó a más de 40 soldados fillanos de las Fuerzas de Paz de Naciones Unidas, retenidos durante 2 semanas en la zona de los Altos del Golán, entre la frontera israelí y Siria. Tras su puesta en libertad, los militares llegaron a territorio israelí, según informaron portavoces de ese país. En la víspera, Al-Nusra publicó un video anunciando que los soldados fillanos de Naciones Unidas serían liberados pronto. En estas imágenes se puede observar que los militares aparentemente no fueron maltratados, ya que incluso se muestran sonrientes ante la cámara. Además, uno de ellos detalla que los rebeldes no les hicieron daño y que todos están sanos y salvos. En este video, Al-Nusra pedía la excarcelación de los presos de su agrupación en los centros de detención del régimen sirio. No obstante, se desconoce si hubo algún acuerdo al respecto para la liberación. La organización yihadista había dicho que este secuestro era una respuesta a la supuesta conspiración de Naciones Unidas y las sanciones de esta organización contra las brigadas que combaten contra Damasco. Muy bien, efectivamente eran 40 cascos azules de Naciones Unidas retenidos, y la verdad que yo pensé que iba a ser distinto su destino, ¿no? Esta liberación, yo creo pues que cambia un poco, ¿no?, la visión también de ese grupo, ¿no? Bueno, frente al Nusra todo parece indicar que ha canjeado rehenes por recompensas en el pasado. Por plata. Sí, y no queda claro si eso no ha ocurrido en esta ocasión, porque ellos pedían rescate también, no solo pedían liberación de presos, pedían rescate y pedían que Naciones Unidas lo excluya de la lista de organizaciones terroristas que mantienen las propias Naciones Unidas. Eso último claramente no lo han obtenido. La liberación de presos dependía del régimen de Bashar al-Assad, cosa que tampoco ha ocurrido. Si recibieron o no dinero es la pregunta de fondo. Claro, Naciones Unidas hubiera tenido que pagar por su gente, pero ¿cuál es la situación en la frontera, en los Altos del Golán? Por ejemplo, es frontera con Israel, ¿no? Sí, lo que pasa es que los Altos del Golán es territorio sirio ocupado por Israel desde la guerra de 1967. Terminada la guerra de 1973, o poco tiempo después, se logra crear un sistema mediante el cual Naciones Unidas tiene una suerte de fuerza de interposición que verifica que los soldados de ambas partes se alejen de una zona que queda desmilitarizada para evitar incidentes, ¿no? Y es justamente en esa zona desmilitarizada entre la parte del Golán sirio que controla Israel y la parte que controla el régimen sirio, en donde se encuentran estas tropas de Naciones Unidas. Pero es un indicio claro de la debilidad relativa del régimen, que no pueda controlar esa frontera que es tan importante, o esa zona que es tan importante para ese país. Muy bien, nosotros vamos a hacer una primera pausa. En el programa vamos a hablarles de los 13 años que se recuerdan hoy del terrible atentado de las Torres Gemelas.